Primero que todo, muchas gracias por venir o por conectarse a este pequeño taller que en algún minuto salió cuando estábamos hablando con Felipe acerca de la importancia que es de que estos temas de sustentabilidad, cambio climático, pero sustentabilidad en términos generales, se comiencen a discutir con un poco más de profundidad en el contexto de la docencia. ¿Ya? Primero, una pequeña base. Cuando estamos hablando de desarrollo sustentable, probablemente no es algo directo. De hecho, hay una profesora que hace un curso acá en Civil de manejo integrado de recursos hídricos y me cuenta que todas las veces un curso exacto, todos los años o casi todos los años, siempre hay alguien que le pregunta, profe, ¿a qué se refiere con manejo sustentable? ¿Ya? Es un tema importante y cuando se habla de sustentabilidad hay como varias maneras de verlo. Desde el punto de vista matemático, yo diría que la definición matemática de sustentabilidad es encontrar una solución que acepte un dA de t igual a cero y que acepte también a los seres humanos metidos de por medio. ¿Ya? Porque perfectamente podemos encontrar soluciones que sean válidas para el régimen permanente, o sea, como que duren siempre, pero que no nos cuenten a nosotros dentro del paquete de variables, o por lo menos la variable población humana sería cero. La idea es descartar un poco ese tipo de soluciones y llegar a una solución donde efectivamente podamos pensar como decía, desde el punto de vista matemático, en el régimen permanente de lo que sea, llegar a cero, y eso también involucra mucho de balance entre cada una de las diferentes componentes. Pero por sobre todo está esta definición de lo que es de la ONU, de lo que es el desarrollo sustentable, que habla de tener la capacidad de nosotros de satisfacer nuestras necesidades, de la generación actual, de satisfacer nuestras necesidades, entendiendo por el amplio sentido de la definición de necesidades, no necesariamente necesidades de subsistencia, sino que también necesidades de ocio, necesidades de entendimiento, necesidades de identidad y una serie de otras cosas. Ahí estoy mencionando lo que son las necesidades de Max Neff. ¿Ya? Así que en el amplio sentido de la palabra de necesidades, no necesariamente comer y respirar. Pero mantener esta capacidad de nosotros satisfacer nuestras necesidades, pero sin poner en jaque la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Las generaciones futuras van a seguir van a seguir teniendo la necesidad de satisfacer su ocio, su entendimiento, su participación, su identidad, su libertad, de otra manera, pero ellos y ellas van a también tener que poder satisfacer sus necesidades, y la capacidad de poder satisfacer las necesidades de las generaciones futuras depende mucho de nosotros, ¿ya? Y de ahí viene lo que es la componente de desarrollo sustentable, que involucra mucho una mirada multigeneracional, en que en otras palabras sería no despilfarrarnos la herencia a nosotros, ¿ya? Sino que dejar un poquito más, dejar para el futuro y generar una dinámica que todos en la práctica podemos compartir del mismo planeta en el que vivimos. ¿Y esto por qué se da en el contexto de que esta sería la condición de borde que nosotros tenemos? Eh, ahí vivimos, y no hay más que eso. Es un dominio finito, está bastante acotado, está con los límites bien definidos y no crece, ¿ya? Entonces ahí pone desafíos diferentes desafíos desde cómo conceptualizamos nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, el famoso crecimiento económico infinito. Personalmente a mí me cuesta verlo en esa pelota, ¿ya? Pero también hay otra gente que me dice, no, o sea, que lo que pasa es que con innovación y reutilización y economía circular sí se puede llegar a un tema de crecimiento económico infinito. Hay debates, pero básicamente ceñirnos a esta condición de borde que por el momento es el único lugar donde conocemos de que existe vida, ¿ya? Y que permite la vida de nosotros. Entonces, esa sería la primera de las grandes condiciones que nosotros tenemos. Y para poder entender cómo funciona esta pelota, es bueno entender cómo funciona esta pelota, y la respuesta es que funciona mediante ciclos, ¿ya? Eh, los ciclos, la gracia es que están cerrados. Es un punto de partida que por lo menos yo lo encuentro súper interesante. No hay ninguna entrada o salida externa, salvo el sol, ¿ya? Toda el agua que está en la Tierra es
el agua que nosotros tenemos, ya sea que está en forma de nubes, está en forma de vapor de agua, en forma de hielo, en forma de casquete antártico, de mar, de océano, agua subterránea. Esa es el agua que nosotros tenemos, y para que efectivamente esté disponible para todos nuestros usos, existe este denominado ciclo del agua, que me imagino que todo el mundo lo conoce. Parte con evaporación, después precipitaciones, escurre, nosotros la mitad del camino lo usamos, compartimos el recurso con el resto de la vida en el planeta, y así sucesivamente se tiene un ciclo infinito que está fuertemente, o sea, está alimentado por el sol, que es el que entrega la energía suficiente para que la evaporación del agua, ¿ya? Y las corrientes, el viento. Junto con este ciclo infinito del agua, existe... Ay, ¿qué pasó? Ay, no puedo cambiarlo. Ya, existe otro ciclo, y en general la Tierra funciona con muchos ciclos, y el otro ciclo sería el ciclo del carbono, por ejemplo, o ciclo de la vida, como alguien podría decir, donde ahora, en vez de preocuparnos de las moléculas de H2O, nos preocupamos de qué es lo que pasa con el compuesto carbono, que puede estar en diferentes formas. Puede estar en forma de carbono orgánico, donde aparecemos nosotros, aparecen las plantas, aparecen los lobos, o las aves. Puede ser también en forma de carbono inorgánico, donde principalmente puede ser en forma de CO2, metano, u otro tipo u otro tipo de forma inorgánica. Y de nuevo, con presencia del sol, se tiene que entra el carbono al sistema terrestre mediante la fotosíntesis, que requiere sol y asimila carbono, CO2 atmosférico, para poder producir biomasa de vegetación. Después esa vegetación se la comen los herbívoros, después se la comen los carnívoros, y en la mitad que estamos nosotros, y después, cuando, independientemente de qué es lo que seamos, nos morimos, hay una liberación de esa materia orgánica, que inicialmente está en forma de piel, por decirlo de alguna manera. Se descompone y vuelve el carbono a quedar disponible en la atmósfera, ¿ya? Así que de nuevo existe esta componente cíclica, que es la que explica estos dos ciclos, el ciclo del agua y el ciclo del carbono, pero también existe una serie de otros ciclos, incluso ciclos sedimentológicos y una serie de otras cosas que funcionan a escalas que son bastante grandes. Entonces hay una componente cíclica que no hay que es la que explica la disponibilidad de todo tipo de recursos que nosotros tenemos en la Tierra, nosotros, pero el resto de la vida también, ¿ya? Pero como bien sabemos, si hay algo que nosotros hemos hecho mal, es el respetar estos ciclos. Por ejemplo, inventando cosas tipo plástico, donde el problema del plástico es de que no se evapora. Bueno, es uno de los problemas. Yo lo podría decir de que uno de los problemas que tiene el plástico es que no se evapora, por lo tanto no cierra ningún ciclo. Y lo que termina como resultado es que se termina acumulando. Se termina acumulando en el océano, se termina acumulando en vertederos, en relleno sanitario y una serie de otras cosas. Entonces aparece este concepto que no acepta la lógica de los ciclos, que es un concepto de la basura, ¿ya? Yo supongo que en algún minuto voy a poder comenzar a almacenar todas estas cosas que ya estoy desechando, sin ninguna lógica que me cierre el ciclo y vuelva a integrar todo esto residuos, lo vuelvo a integrar cualquiera el ciclo que estemos trabajando. Entonces es uno de los tantos problemas que nosotros estamos haciendo, por no precisamente respetar esta lógica cíclica en el planeta. Otros problemas apuntan directamente a lo que es el cambio de uso del suelo, o derechamente destrucción de la vida en la Tierra, donde ahí estamos con fotos como esta, se está afectando directamente todo lo que es el ciclo del carbono. Ya se está impidiendo la asimilación del carbono atmosférico en forma por fotosíntesis, además de afectar todo lo que es el hábitat de especies que pueden estar viviendo, o sea, que pueden estar viviendo en estos ecosistemas, eh, etcétera, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra manera de no respetar esta lógica cíclica, que es donde estamos interviniendo directamente eh, en esa base del ciclo del carbono, y también del ciclo del agua. Hay mucho del ciclo hidrológico que está relacionado con el tipo de suelo. El tipo el comportamiento hidrológico de un bosque es muy diferente al comportamiento de una plantación de trigo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y otro tipo de forma que no estamos respetando los ciclos es con los combustibles fósiles, donde estamos tomando carbono que quedó almacenado hace millones de años en forma de petróleo, carbono, o carbón mineral, o gas natural, y estamos quemando esos combustibles fósiles. Por lo tanto lo estamos disponibilizando nuevamente en la atmósfera. Y como resultado, además de estar interviniendo el ciclo de la vida que les mostraba, que está ahí chiquitito, estamos produciendo una acumulación
de carbono atmosférico que no existía porque estaba enterrado desde hace millones de años, y eso está muy relacionado con lo que es el calentamiento global y otro tipo de problemas que tenemos ahora, acidificación del océano, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro tipo de problema nosotros tenemos? Ese otro problema que no menor, que habla acerca de la población humana. De nuevo, crecimiento infinito de la población humana no respeta ningún ciclo. ¿No? No hay ningún ciclo que permita el crecimiento infinito de la población humana. Y ahí comienzan a aparecer temas más entretenidos, digámoslo así, porque claramente hay formas de cómo nosotros concibimos nuestra sociedad, cómo nosotros entendemos las diferentes visiones morales que existen para poder entender y cómo nos relacionamos con lo que es la sexualidad, con la reproducción, con lo que es el concepto de familia, con lo que son los derechos reproductivos de las mujeres y una serie de otras cosas. O sea, ya no es un tema de ciclos biogeoquímicos de agua o carbono, sino que aquí ya estamos entrando a problemas que son bastante sociales, digámoslo así. ¿Ya? Pero también están relacionados con esta no lógica circular, ¿ya? De aceptar de que en algún minuto la población humana va a crecer, pero eso no da, ¿no? Si la pelota es chica, no hay más que eso. ¿Ya? Eh, Hay maneras de conceptualizar la economía. Si bien en este gráfico de acá hay una componente cíclica, aquí lo que estoy mostrando es como la primera manera, una de las primeras formas de conceptualizar la economía, donde yo tengo industrias y tengo casas y hay una serie de flujos de dinero, trabajo, etcétera, que se intercambia entre las casas y la industria. O sea, hay una componente cíclica que es súper importante, pero así todo, el concepto de la economía no considera una serie de otras cosas, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad como un algo que estamos perdiendo, ¿ya? Como una reserva que estamos perdiendo. No considera, por ahí uno de los chistes que hace Mariana Mazzucato, que es una economista, uno de los chistes que dice es de que si uno se casa con la empleada de la casa, se reduce el PIB del país. Y efectivamente eso es lo que ocurre, ¿ya? Porque sí, porque antes yo le estaba pagando, por lo tanto estaba aumentando el PIB, pero ahora cuando me casé ya no le pago. Entonces disminuye el PIB. Entonces, junto con eso, hay una cantidad de problemas que no funcionan muy bien. Además, y como les dije, este concepto de crecimiento infinito y que está súper enraizado con la manera de cómo entendemos la economía. ¿Ya? Eh, Transporte, ¿para qué decir? Pues la forma como estamos haciendo las ciudades, esta es una foto, pero que no es muy lejos de lo que nosotros ya vemos. O sea, si sacamos una foto aérea de toda la zona de Sanjá, tanto Balá, por ahí, toda esa zona, ya es una espiral de carreteras que van para arriba y para abajo, donde cada vez que se agrega una pista, esa pista se llena rápidamente y vuelve a haber un taco, y después se agrega otra pista y vuelve a haber un taco y así sucesivamente. Entonces, todo esto acá está muy relacionado con el asentamiento urbano o periurbano en la ciudad, la gente que se va alejando de los centros urbanos, pero y así todo necesita ir a la ciudad cada cierto tiempo. Entonces, hay formas de cómo entender, de cómo nos relacionamos con la ciudad, de cómo construimos las ciudades, que tampoco están respetando una lógica circular, ¿ya? Y que piensan en crecer sin mayores consideraciones, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Desigualdades, ¿para qué decir? ¿Ya? Entendiendo, y aquí es súper consciente de lo que voy a decir, de que la desigualdad tiene dos caras. Uno es esta cara, ¿ya? Pero si es que yo voy con las personas que viven al lado derecho de la foto, las que viven en las casas bonitas, probablemente más de alguna persona de ese lado va a decir, no, pero lo que pasa es que son envidiosos flojos, ¿ya? Entonces hay un tema de la desigualdad, tanto por la dignidad humana, digámoslo así, pero también por un lado súper eh, pragmático que está relacionado con la estabilidad de la sociedad. O sea, una sociedad desigual es una sociedad que no es estable ni política, ni económicamente, ni socialmente, ni ningún tipo de sociedades. ¿Ya? Y esa inestabilidad puede estar perfectamente explicada por la envidia, ¿ya? Eh, o por, o por condiciones inhumanas, ¿ya? Hay diferentes caras, pero independientemente de cuál cara se esté mirando, hay un tema importante con las desigualdades, ¿ya? Eh, que, que, que está dentro, que tampoco respeta estas lógicas circulares de aceptar de que haya lugares que pueden, de que haya grupos de personas que pueden crecer, y el resto ahí quedó nomás, tampoco responde a esta lógica circular y de compartir espacios dentro de la pelota de ping-pong en la cual vivimos. Cambio climático,
¿ya? Donde aquí lo que se está mostrando es todo lo que son las tendencias de emisiones hasta la fecha, que serían los puntitos rojos. Las curvas serían trayectorias de emisiones que debieran haber en un futuro más o menos importante, y para poder cumplir con los acuerdos de París, que es un acuerdo planetario que existe, donde esencialmente aquí lo que está diciendo es hay que revertir con una rapidez enorme todo lo que ha sido la tendencia al alza de emisiones relacionadas con quema de combustible, con destrucción de bosques, etcétera, y revertir esto de acá para poder llegar al cero, a las emisiones cero, que nuevamente ese cero habla de balances, habla de equilibrios entre lo que se produce con lo que se almacena. No necesariamente es emitir cero, sino que también aceptar de que haya términos de consumo que me permitan encontrar estos balances y por lo tanto recuperar una lógica circular en el contexto de emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero. Entonces, bajo esa perspectiva, que por lo menos la que yo la veo, del no respeto de la lógica circular, que es la que explica la vida en la Tierra de una manera súper simplificada, es de que aparecen estos los ODS como un acuerdo político que se dio el año 2015, un acuerdo político planetario que se dio el año 2015, se firmó en la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre del 2015, y cuando estoy hablando de los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son una manera, un acuerdo político para precisamente abordar estos problemas, ¿ya? Y de salir de la lógica infinita y entrar en una lógica circular, que también es infinita, pero no crece infinitamente dentro de una pelota, sino que es encontrar otro infinito, ¿ya? Que no necesariamente el infinito que diverge, sino que el balance entre cosas, ¿ya? Y cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo sustentable, son 17. Hablan de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia, energía accesible y no sustentable, trabajo decente y crecimiento económico, eh, industria, reducción de las desigualdades, reducción, no eliminación, porque ahí de nuevo, la igualdad absoluta yo creo que es terriblemente injusta, ¿ya? eh, la desigualdad absoluta también es terriblemente injusta. Entonces, en la mitad hay una discusión súper entretenida de qué es lo que ocurre entre medio y qué es lo que nosotros encontramos como desigualdad justa. ¿Cuál es la desigualdad con mérito? ¿Cuál es la desigualdad? ¿Cuál desigualdad con mérito aceptamos? ¿Cuál desigualdad sin mérito no vamos a aceptar? Hay muchas discusiones muy abiertas. Todo lo que es lo que es la construcción de las ciudades, pasar una lógica de producción y consumo responsable, que de nuevo ahí está el infinito, que no es necesariamente un infinito de crecimiento infinito, sino que de perdurar infinito. Acción por el clima, solamente con una cajita, qué es lo que pasa con la vía subterránea, relacionada con contaminación de plástico, pero también con la destrucción de los océanos, también, derechamente, y lo mismo que lo que pasa con la Tierra, pero también habla de lo que es la política, de encontrar instituciones sólidas en un ambiente de paz y justicia, de una sana convivencia o coexistencia al interior del planeta, y para eso claramente se necesitan generar alianzas y pasar de una lógica competitiva a una lógica más bien que sea colaborativa para poder abordar todos estos problemas que quedan resumidos dentro de estos objetivos de desarrollo sustentable. Cuando estamos hablando de estos objetivos, son 169 metas específicas, ¿ya? Eh, relacionadas con estos 17 ODS, donde cada una de estas metas son metas concretas, súper específicas, que no son cosas vagas, como preocupémonos de los pajaritos, sino que de aquí al año 2030 tenemos que haber hecho esto y estos son los indicadores y démosle para adelante, ¿ya? Y una de las cosas que yo diría es que hay espacio dentro de todo ese para toda la facultad, ¿ya? Incluyendo astronomía, en todo lo que se llama con desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica norte-sur, que es uno de los objetivos que están relacionados con el 17, y con la creación de instituciones, incluso astronomía, que pueden ser que están mirando para cualquier parte, me podrían decir, incluso hay mucho desarrollo tecnológico por ese lado, ¿ya? Y mucho que aportar hacia lo que es la construcción de una lógica colaborativa, digamos así, al interior del planeta, ¿ya? Ejemplos, por ejemplo, como les decía, de aquí al año 2030, fomentar la resiliencia de pobres y de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y reducir la exposición y vulnerabilidad de fenómenos extremos relacionados con el clima u otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales. Todo lo que es sismología, por ejemplo. Que me dicen, no, sismología no tiene nada que ver porque son las placas tectónicas y las placas tectónicas no saben nada humano. Bueno, pero las placas tectónicas, si hay un terremoto, ese terremoto va a afectar directamente a las personas que son más pobres, ¿ya? Haití, sin ir más lejos.
Entonces, si nosotros nos queremos preocupar de la pobreza, tenemos que asegurarnos que las personas que son vulnerables no se le van destruyendo la casa cada rato, por ejemplo. ¿Ya? Porque si se me destruye la casa cada rato, no tengo ninguna posibilidad de salir de la pobreza, cero. ¿Ya? Entonces hay una parte concreta que se puede aportar. Temas de equidad de género, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres, en temas de liderazgo, y ahí es súper importante lo que nosotros hacemos dentro de la escuela. Lamentablemente no hay ninguna mujer acá, pero si hubiera, yo esperaría que las ingenieras de acá, de Bochef, rápidamente llegan a cargos gerenciales para precisamente tomar esos lugares de liderazgo y encontrar los balances en términos de diversidad básica, que sería hombre y mujer, ¿ya? En las diferentes instancias de poder, tanto de poder político, económico y vía pública en general. El ODS 8 habla del trabajo decente y crecimiento económico, y aquí viene todo lo que es tecnología, todo lo que es pensar en una producción económica, todo lo que habla de lo que es el valor agregado que se le entrega, y ahí también aparece todo un grupo importante de personas dentro de la facultad que precisamente están trabajando en lo que es desarrollo tecnológico, la cuarta revolución industrial, eh, etcétera, ¿ya? Uso intensivo en la mano de obra, o sea, tratar de no pasarse la mano con los robots, sino que también dar espacio a que la gente pueda seguir trabajando y se sienta útil y parte de una sociedad, que eso también es súper importante, ¿ya? Así que estos son básicamente tres ejemplos. Lamentablemente nunca pensé en alguien de mecánica, pero yo creo que el 8.2 cae a mecánica, pero claramente hay otros lugares muy relacionados con mecánica, todo lo que es la producción y consumo responsable, todo lo que es la lógica circular, etcétera. Entonces, yo no sé si Andrea Beliuk, no sé de qué departamento es, o es Palo Blanco. Palo Blanco. No, de computación, de computación. Computación, buena, eso otro, todo lo que es el desarrollo de la industria, el desarrollo 4.0 está súper bien que lo hagamos. Todo lo que es la inteligencia artificial, yo creo que nos va a solucionar una cantidad de problemas que son impresionantes, porque hay muchas decisiones que nosotros las tomamos súper mal, ¿ya? Y que no tenemos capacidad de procesar y de entender los problemas. Eh, pero y eso mismo, si se da en el contexto de estos objetivos de desarrollo sustentable, claramente el Departamento de Computación tiene mucho que aportar a lo que son la manera de producción, a todo lo que es la construcción de ciudades que sean más inteligentes, las famosas smart cities, ¿ya? Todo lo que es la automatización del transporte y una serie de otras cosas. Ahí también hay un espacio enorme que existe para poder aportar. Entonces, como yo les decía, aquí está la FCFM, y no sé si es que dejo abierta la palabra, por si es que Andrés o Ignacio quieren decir algo. Este cuadradito, el código QR ahí, es un link a un PDF donde aparecen estas 169 metas, y en la segunda columna del PDF aparecen algunos indicadores que están estrechamente relacionados con estos ODS. O sea, como les decía, lo de esa es como harto de ingeniería bien cuadrado, porque el KPI, el Key Performance Index, o sea, es como ya, perfecto, nos vamos a hablar del fin de la pobreza, pero ya, ¿cómo? Aterricemos un poquito, no me vengáis con que los pajaritos inaparecidos, no, pues ya, ¿cómo? Entonces hay indicadores concretos, medibles, que se pueden ir comenzar a disminuir o mejorar, dependiendo cuál sea el indicador. Y como decía, dejo abierta la palabra por un momento. ¿No? Sí, quizás. Es difícil, o sea, yo quizás puedo comentar un poco. Yo he revisado los ODS en el pasado, por supuesto, y veo como que me ha costado, o sea, como de los que tú compartes aquí, que los tengo en mi teléfono, hay algunos que son como redactados en el sentido como amplio político mundial, como número de países con leyes y reglamentos que ¿sí? Sí. Entonces, claro, hay una segunda bajada, ¿no? Que es que es ser uno de esos, ¿sí? Sumar un más uno dentro de Chile a Sí. ese número.
y entiendo que hay, y alguna vez lo miré, algunas como bajadas a nivel país, digamos, esto a nivel global, ¿no? Y hay algunas bajadas a nivel país de cómo aportar a esos como indicadores de nivel 1, digamos, de un indicador a nivel 1.1 o 1.2, digamos, con puntitos, ¿cierto? A un punto 3 y etcétera, y empezar a hacer las bajadas hasta lo que podría ser nuestra facultad o la empresa en la que trabajamos o lo que sea, ¿cierto? Ese era el comentario, no es tan específico, pero un comentario más general al respecto. Sí. Nosotros también, otro comentario, estamos organizando el Congreso de Ingeniería Hidráulica este año, que se va a hacer en un par de meses más, en octubre. Y en algún minuto fue como, ya, bueno, hablemos de lo ODS. Y me di la lata de entrar y ver cada una, la lata, o sea, el trabajo de ver cada una de las metas. Y logré identificar que dentro de los 17, nosotros dentro del quehacer del Congreso de Hidráulica podemos aportar a 16. El único que no fue directo es el tema de la reducción de género. El único que no logré encontrar ninguna meta que pudiera hacer. Entonces hicimos la invitación a toda la gente que quisiera escribir, de que agregara al final del trabajo, agregar un parrafito. Me dice que este trabajo aporta al ODS no sé cuánto. ¿Ya? En el contexto de hidráulica hubo muchos trabajos, hay muchos trabajos que aportaron al SEI, que habla de agua y saneamiento, agua limpia y saneamiento. Agua, ¿ya? Pero en general yo diría que esta primera respuesta, por lo menos a nivel de meta, se ve una distribución importante de ODS en los cuales un congreso que me podrían decir que es súper específico, hidráulica, puede aportar a una cantidad muy grande de ODS. Y yo creo que si ese mismo ejercicio se pudiera hacer a nivel de las diferentes disciplinas que existen de la facultad, de identificar, mira, es que nosotros potencialmente, no necesariamente lo estamos haciendo, pero potencialmente nosotros podemos decir mucho respecto de cada una de estas metas en particular. Yo creo que probablemente llenamos las 17 cajas y una gran cantidad de metas. Hay muchas que claramente no, que a lo mejor no vemos, ¿ya? A lo mejor temas de educación, ni siquiera. Si estamos hablando de educación básica, hay mucho trabajo que está haciendo en matemáticas, mucho trabajo que están haciendo en este centro en industria también, que está relacionado con educación, que incluso estas cosas que alguien me puede decir como, no, que no tanto, sí, igual hay aportes, y aportes importantes. No sé si Andrés, Ignacio. Eh, no sé, pues quizás como para seguir un poquito la conversación, ustedes como docentes o profesionales, yo soy un estudiante, ¿qué tan importante encuentran que quizás cuando uno haga alguna investigación de algo, algún trabajo que no necesariamente está relacionado con sustentabilidad, qué tan importante creen que es eh, quizás darle como una segunda vuelta y decir, oye, en una de esas quizás esto sí podría aportar de alguna forma? Como, ¿es importante darse el tiempo para pensar eso, para analizarlo un poco o no tanto? Yo solamente quiero pasar a la siguiente, que sería el síntesis de ideas, ¿ya? Que yo creo que va a dar el asunto, y que es una visión súper personal mía. Yo creo que en buen castellano el cagazo es tan grande que tenemos que comenzar a trabajar rápidamente ya al tiro todo el mundo, ¿ya? Incluso en Inglaterra, durante esta semana hay movilizaciones ciudadanas donde están en la rebelión imposible, ¿ya? Porque suena efectivamente una cosa imposible en términos de la magnitud de los cambios que se necesitan. O sea, el, están por una parte el tema de la lejanía de que eventualmente yo personalmente puedo sentir en términos de los ODS, pero si comienzan a ver cada uno de los problemas, probablemente van a decir, sí, que esta cosa es importante, esta cosa es importante, este tema es súper importante, este tema es importante, y van a decir, además de importantes, son urgentes, ¿ya? Y entonces pueden rápidamente llegar a la conclusión de que tenemos 169 problemas urgentes por solucionar, ¿ya? Lo cual se hace súper difícil. O sea, es una cosa súper imposible, ¿ya? Pero ahí aparece una definición de imposible que hace una señora que me cae súper bien, que se llama Cristiana Figueres, a nivel internacional, ONU, etcétera,
ella entiende que imposible no es un hecho, sino que es más bien una actitud. Y ahí va mucho de lo que tú estás diciendo, de efectivamente hacer el salto de si vale la pena, sí, sí vale la pena, pero eso mucho requiere de actitud personal, de entrar al bando rebelde, que yo le digo, de la revolución imposible, como ya, bueno, sumarse, que es como más bien una definición personal, de que yo personalmente me adscribo y comienzo a aportar desde mi mundo, desde lo que yo sé, desde lo que yo estoy haciendo, desde lo que sea, pero es una definición personal. Eh, Bajo una lógica que claramente no se escape a lo que al repertorio de humano, digamos así, de exterminio, genocidio, guerra y cosas parecidas. O sea, salir de esa lógica y entrar en esta revolución, una lógica de revolución, pero que convoque, que escuche, que empatice, donde haya reflexión, donde haya colaboración, no competencia, o un balance entre la competencia y la colaboración, etcétera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la respuesta yo creo que sí, y es sí, y con una urgencia enorme, tanto que no tengo ningún asco en decirte que necesitamos hacer una revolución imposible. Y que vamos, el bando rebelde, démosle y veamos cómo se lo solucionamos. No sé cómo, pero démosle. Felipe. Sí, y gracias, Beto. Yo tengo una mirada complementaria, creo yo, menos radical. Yo sé cómo piensa el Beto y me gusta y lo comparto en cierto punto, pero hay otra mirada también que es interesante, por ejemplo, Ignacio, que es que hay cosas que están cambiando y hacerse cargo o mirar las variables de sustentabilidad como los ODS o en otras formas que tomen estos temas, digamos, porque los ODS es como una forma bien robusta y bien amplia de cómo se expresa, digamos, el problema de la sustentabilidad o la no sostenibilidad, digamos. Es que, por ejemplo, yo he escuchado, no tengo casos concretos, pero grandes proyectos de ingeniería se necesitan financiar. Por supuesto que los inversores, la gente que tiene la plata no tiene los 7.000 o 10.000 o 20.000 o 40.000 millones de pesos para hacer el proyecto, entonces tienen un cierto capital y con eso van a pedir un crédito. Los bancos que dan créditos están mirando hoy día si esos proyectos tienen manejado los conflictos socioambientales potenciales que ese proyecto va a generar. Porque lo hemos visto en Chile. Grandes proyectos de ingeniería, ¿cierto? Digamos, ¿cómo se llama? Hidroeléctricas en particular, se han parado y se han frenado y se acabaron, ¿cierto? E incluso cuando tenían un financiamiento, porque económicamente daban, si uno hacía el cálculo económico, daban y daban mucha plata. Entonces el banco le decía, sí, cómo no. Y resulta que había un conflicto socioambiental de por medio que lo echaba abajo y entonces esa inversión quedó ahí y qué sé yo. Entonces, sí vale la pena, incluso por cuestiones tan pedestres y tan poco románticas, como que quizás podrías no tener el financiamiento a un proyecto. Y así otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en términos del consumo, vemos cómo cada vez más el consumidor, la consumidora a pie, digamos, se interesa por la historia del producto, ¿sí? Que como que ya como que, mira, ya, pero esto ¿dónde está hecho? ¿Y cómo está hecho? Y qué sé yo. Y si tiene un relato del cómo es, entonces cambia la disponibilidad a comprar un producto o no. Entonces hay ciertas cuestiones que son como de bajo nivel, que son estas, digamos, que son muy concretas, digamos, y esta otra cosa que es mucho más grande, que es como lo que nos plantea el Beto, que por supuesto que están vivas y son muy pertinentes. Eso como complemento. Todavía no te escuchamos, Beto, está ahí silenciado. Ya, ahí sí. Sí, eso, efectivamente hay una parte, digamos así, romántica del bando rebelde, pero también hay una parte súper concreta. O sea, y uno de los temores que yo tengo, por ejemplo, estamos hablando de electromovilidad, porque también es un desafío que está muy relacionado con hacer bien las cosas. Hay todos unos desafíos de electromovilidad, que requiere baterías para los autos, y esas baterías para los autos requieren litio de los salares del norte,
o de Afganistán, porque una de las cosas que parece que Afganistán parece que tiene una cantidad importante de litio. Hay un tema importante, pero quedémonos acá en Chile. Entonces hay un conflicto enorme entre lo que es el cuidado de estos oasis, que son todos los salares que están en el norte, porque son literalmente oasis, o sea, desierto, 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 y de repente aparece una laguna con patitos, con pajaritos, con incluso peces, etc. ¿Ya? Entonces está la necesidad de cuidar la naturaleza, de seguir cuidando la naturaleza, porque esa es en nuestra casa básicamente, pero también la necesidad de hacer toda una transformación de la materia energética y de los modos de transporte, que también están muy relacionados con el cuidado de la naturaleza y de la sociedad. Entonces uno puede hacer las cosas, uno puede hacer ese ejercicio, lo puede hacer de dos maneras, de una manera súper bruta y de una manera más elegante. La manera bruta sería, necesitamos este litio, démosle para adelante. Necesitamos este litio, démosle para adelante, y todas las personas que se opongan son criminales que se oponen al progreso. ¿Ya? Podría ser una segunda alternativa. Pero hay formas que yo creo que requieren el involucramiento de la comunidad, requiere el conversar con la comunidad, requiere acercarse a conversar con la persona que está más lejos de tu ideal político o moral, para efectivamente conversar y lograr encontrar un punto intermedio donde tanto la gente los productores de auto entiendan de que la cosa no es llegar y andarse echando todos los salarios de Chile, pero también todo el mundo ambiental de que entiendan de que, mira, es que eventualmente hay un tema de sacrificio. El mundo que nosotros vamos a tener es probablemente más parecido a una granja eficiente que a este mundo prístino en el cual llegaron los españoles hace 500 años, ¿ya? Y donde están no sé, los mapuches, con mucho árbol, mucha vida floreciente por todos lados. Entonces hay mucho y eso es, pasar por ese proceso de conversación es lo que facilita que los proyectos se vayan desarrollando, o sea, porque como Felipe decía, si yo quiero hacer un proyecto que es súper bueno, hidroelectricidad, perfecto, porque la hidroelectricidad también reemplaza las baterías de litio. Si yo puedo tener una batería de agua, que sería un embalse, eh, pero si lo hago mal, no me sirve nada. Si lo hago de una manera tal de que en algún minuto llega FIMA y me pone una demanda porque no hice tal cosa, o porque no hice la consulta indígena, o porque me peleé con tal persona y no lo hice adecuadamente, o no me conseguí el papel, está mal hecho, independientemente de que yo tenga toda la intención de hacer el trabajo bueno. Entonces hay un tema de sí, o sea, estos son factores que llegaron para quedarse, y yo estoy viendo que con el tiempo van a ser cada vez más importantes, tanto por el lado romántico del bando rebelde, pero también por el lado pedestre de que si no sale. O sea, pues si a mí me funan mi proyecto, no va a salir. Y ahí me quedé con todas las ganas de hacerlo. Por ejemplo, a propósito de producción consumible, me estoy dando cuenta con Expando que todos estos productos Cuisinco, que son los de Cuisine Co, que son los que tiene el Jumbo, como los de marca genérica que está generando el Jumbo, son todos importados. No hay ninguna producción local, nada. Lados por otros de Argentina, no sé cuánto, de no sé cuánto. Entonces hay un tema que efectivamente, perdiendo el tiempo, llegué a la conclusión de que es mejor gastar un poquitito más. Los huevos tampoco, no sé, no he visto, no he visto si los huevos los traen de Argentina, pero por lo menos la mayoría de las cosas que estaba viendo, el aceite, los porotos, los fideos, lo están trayendo de Argentina porque tienen una lógica de esto de compro barato, lo vendo caro, pero dentro de esto compro barato, vendo caro, porque es fácil comprar barato en Argentina. No estoy invisibilizando una serie de costos que hay que comenzar a contar. Costos en transporte de emisiones asociadas al transporte, costos de, a lo mejor, destrucción de ecosistemas en Argentina. Que alguien dice, bueno, pero Argentina, bueno, pero es el mismo planeta, o sea, eso, una mirada bien amplia, digamos así, que requiere mucho de cambio de paradigma, requiere mucho de conversar sobre todo, y de uno entender y ver qué es lo que le hace sentido, porque probablemente a ustedes dos no les hace sentido lo que yo estoy diciendo, porque tienen visiones diferentes, o sea, y lo entiendo. Pero si, no sé, pues, en el caso de Ignacio, a ti te puede hacer mucho sentido lo que hace, por ejemplo, la bomba en Neptuno.
que es un ingeniero mecánico, que está en Iquique, donde él vende bombas para la minería, pero él no vende bombas, él lo que vende es agua. Él te vende agua puesta arriba en la faena minera, y eso lo hace con sus bombas, y sus bombas las construye mediante una lógica de reutilización y dinámica circular y todo lo que queráis, y paneles, un cuento súper entretenido, pero él no vende agua, él no vende la bomba, sino que él se hace cargo de llevar el agua, todo esto integrado sobre una dinámica de economía circular, pero que funciona re bien. La bomba es Neptuno. Y en el caso de computación también, pues, ¿no? O sea, todo lo que es los procesos de automatización, de hacer las cosas más eficientes, de tomar mejores decisiones, todo eso también puede que no, los pajaritos den lo mismo, pero está todos los desafíos tecnológicos asociados con mejorar eficiencia, con toma de decisiones, con incluir múltiples variables, todos los problemas éticos que están asociados a eso de ahí, también puede ser otro punto de partida perfecto para poder llegar al ODS. A mí me da lo mismo de dónde partan. Eso es como el mensaje. Y si no quieren partir de este bando, no hay un problema. Lo importante es que en algún minuto lleguen. Oye, Beto, que lo comentábamos antes de empezar esta charla. Ayer hubo dentro de la Semana de la Docencia, presentó Andrés Mejía, de la Universidad de los Andes de Colombia, y hablaba de un enfoque ciudadano para la enseñanza de las ingenierías y ciencias. Esa es la charla. Entonces, hablaba esto del enfoque. Y una de las cosas, para no alargarme, un punto que me pareció súper interesante es que todo lo que nosotros vemos como una herramienta técnica, sobre todo en la ingeniería, tiene un paradigma detrás. Hay un paradigma detrás, ¿sí? En la economía es muy claro, en la economía clásica, que hay este crecimiento infinito, ¿no? Que es como las firmas tienen que crecer, tienen que cada año facturar más. Y es un poco ridículo, porque esa plata, ¿de dónde sale si el mundo es finito? No puedes generar infinitos recursos, o sea, infinita plata de recursos finitos. Si todas las empresas pudieran crecer de esa manera, es un poco raro, ¿no? Salvo que depreden a otra, entonces ahí ya empieza a ser como un poquito rara la cosa, pero eso nadie lo dice, en fin. Entonces, toda técnica... O con la inflación. Claro, o la inflación, efectivamente. Y entonces, todas estas técnicas, metodologías que nosotros ocupamos dentro de nuestras disciplinas de ingeniería tienen un paradigma detrás. Y ese era uno de los elementos que Andrés ponía sobre la mesa ayer. Y cuestionarnos, entendernos cuál es ese paradigma, es muy interesante, porque como que retrocedemos un paso y lo miramos con perspectiva. Uno puede decir, bueno, no importa, sigamos haciendo porque es lo que tenemos, pero hay algo detrás que puede ser un poco complejo. Ayer lo hablaba con una amiga que es psicóloga, entonces me decía que no sé, que habían ciertos autores de psicología que decían que en los primeros 3 años se define todo de la persona en adelante, todo. Entonces, uno con ese paradigma tú puedes decir, pero esto es una locura, o sea, yo no quisiera pensar de mí mismo que fui condenado dentro de mis 3 primeros años, yo prefiero pensarme a mí mismo como una persona que evoluciona su manera de pensar, pero según esta teoría no. Ahora, ¿está mala la teoría? No, porque en la práctica te va generando una manera de tratar a una persona que tiene algún tema psicológico y da fruto, y hay un montón de gente que bajo esa metodología que está basada en este paradigma, igual sana gente, y la gente tiene mejor salud mental con eso. Pero uno puede cuestionar el paradigma y decir, oye, pero este paradigma es medio raro. ¿Se entiende? Como hacer esa conciencia de aquello, porque a veces están invisibles, pero siempre están. Y eso es un ejercicio también muy interesante que hacer en cada una de nuestras disciplinas. Eso quería decirlo como un complemento. Beto, ¿cerramos? Sí, gracias, Andrés. Qué bueno que la sorpresa te haya gustado. Sí, voy a pensar cómo abordar esto, un tema importante. Y bueno, una duda, si hay como una voluntad del gobierno, yo estoy llegando aquí a Chile, entonces no sé si hay como fondos o cosas concursables que llamen a que la gente participe, porque al final tiene que haber una cooperación de parte de políticas públicas, entonces al final si no pasa lo que es tener ideas, pero si no llegan a la acción, poco se hace. Sí, no sé si tú sabes si hay como formas de cómo colaborar más interdisciplinariamente, si hay fondos concursables, cosas así que llamen a buscar soluciones a esto.
Sí, de hecho hoy día en la mañana estaba viendo de que el OpenBOChef, todo lo que son el desarrollo de los ODS es un tema central en lo que es OpenBOChef. Estaban haciendo un concurso, así como de un desafío relacionado con la alimentación de la vejez en la tercera edad. Estaban recibiendo propuestas, y eso estábamos hablando de hambre cero, de salud y bienestar, y de pobreza, por lo menos. Solamente con ese tipo de cosas. Y eso te estoy diciendo, es solamente un ejemplo que llegó de afuera. Yo creo que, personalmente, yo creo que sería súper bueno, desde el punto de vista comunicacional, comenzar a colocar estas cajitas de cuáles son eventualmente los ODS que se podrían estar tratando con las diferentes iniciativas, como para ir ordenando y que efectivamente uno pueda ver más fácilmente la interacción entre lo que yo estoy haciendo con lo que son todos estos desafíos planetarios. Pero en general hay, como decía Felipe, todo lo que es el financiamiento está migrando rápidamente hacia lo que desarrollo sostenible, sustentable. Aun cuando una de las peleas que están pidiendo, están en Inglaterra, es de cortarle la llave de dinero a las petroleras, pero es la pelea que están dando allá, ¿ya? Pero sí, hay muchas cosas, no explícitamente, pero sí se están haciendo. Y hay financiamiento, y ese está el que te decía, el que vi hoy día. De nada. Ya. Cerramos entonces. Cerremos entonces. Ignacio, Bien, ¿algo que aportar? Eh, Cursos. Porque eso fue algo que dijiste. Hay cursos más o menos obvios, que son los que tienen la hojita verde en el catálogo de cursos, que tienen la hojita en el catálogo de cursos, eso de alguna manera están relacionados o asociados con sustentabilidad, entendiendo por sustentabilidad como punto intermedio entre lo que es la economía, la sociedad, la sustentabilidad económica, social y medioambiental. Así que ahí hay una cosa visual que lo pueden ver, que sería las hojitas del catálogo de cursos. Pero siempre está la posibilidad de que ustedes le pregunten al profesor o profesora, profe, ¿qué tiene que ver todo lo que estamos viendo acá con sustentabilidad? Y comenzar a presionar un poquitito desde abajo, no tanto esperar que el profesor o profesora iluminado les transmita el conocimiento, sino que comenzar a joder un poquito más y apurar el tranco. Con respeto, pero, ya, profe, ¿qué piensa usted? Perfecto. Muchas gracias. De nada. Y, nada, y nada. bueno, eso, pues quería agradecerle, por lo menos por mi parte ahora, son temas que voy a tener un poquito más presentes cuando me haga cualquier cosa, trabajos en la U, lo que sea. Y bueno, eso, me cambió un poquito la visión. Antes siempre pensaba que si uno quería ver el tema de las ODS, el objetivo tenía que ser centrarse en cierta ODS. Ahora quizá uno puede atacarlo un poco más por el borde. Así que Sí, bienvenido. muchas gracias por De nada, de todo. nada. Y está Win Puma. ¿No? Bueno, cerremos entonces. sí, eso pues. Muchas gracias, Beto, por Muchas la gracias. presentación. Fue, yo creo que súper interesante. Me encanta la visión de la sustentabilidad que tienes tú de la revolución. Y aquí estaremos haciendo esta revolución imposible, para transformarla en Sí, posible. sí, pero un tema de actitud nomás. Totalmente. Gracias, Beto. Y bueno, gracias por la Estamos. participación y bueno, nos veremos en otra instancia. Muchas gracias.